Muy, pero muy buenos días a todos mis queridos estudiantes. Bienvenidos a esta recta final de nuestro año escolar. Vamos a empezar recordando que en la clase anterior nosotros hablamos acerca de los derechos de los niños, ¿cierto? Conocimos cada uno de ellos. Ustedes ya saben cuáles son sus derechos. Recordemos derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la recreación y muchos otros más. Recuerden que son 10. Pues bien, les cuento que en el día de hoy les voy a explicar sobre la protección de esos derechos. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay unas frasecitas que muy seguramente algunas de ellas ustedes las han escuchado por parte de sus padres, por parte de sus abuelitos o de algún miembro de su familia, ¿cierto? Como por ejemplo, tú eres importante para Dios, me encanta ser tu mamá o me encanta ser tu papá. Muy seguramente sus papás les dicen eso o les dicen, hijo, te amo, hijo, te quiero, hijo o hija, eres muy importante para nosotros. Siempre cuenta conmigo. Eres único o eres única. Vamos, tú puedes. Cuando a veces ustedes dicen, no puedo hacer, no me da resultado, entonces ellos los motivan de esta manera. Inténtalo hasta que lo logres. Estoy orgulloso de ti. Lo hiciste muy bien. Eres muy especial. Y ese te amo que se lo repiten con mucha frecuencia. Bien. Continuando, vamos a hablar hoy que dice unidos por nuestra protección. ¿Qué significa esta frase de unidos por nuestra protección? Pues les cuento que el primer en, en proteger y garantizar los derechos de cada uno de ustedes es el Estado, el gobierno de un país. Pero para esto es necesario y muy importante a la vez respetar las responsabilidades y los derechos que las diferentes instituciones políticas le han dado a todos los padres de familia. ¿Y esto para qué? Para que los adultos puedan darle a los niños una educación con valores. La educación y los valores de cada uno de ustedes inicia en su casa. Allí creería yo que desde antes de nacer, sus papás ya les están inculcando, les están hablando acerca de los diferentes valores que hay en cada uno de ustedes. El respeto, el amor, la responsabilidad. ¿Y para qué sus papás les inculcan a ustedes estos valores? Para que ustedes puedan desarrollar todas sus capacidades, todas esas potencialidades que ustedes tienen, tanto físicas, mentales e intelectuales, ¿cierto? Para que ustedes puedan ser con el tiempo, a medida que se van formando, sean unas grandes personas. Pero en muchas situaciones, y en el día de hoy sí, podemos decir que no en todos los hogares hay tolerancia, hay respeto, y en algunas situaciones, por algún motivo, los papás se separan, ¿cierto? Pero el hecho de que los padres se separen no significa que usted deje de tener papá o que usted deje de tener mamá. Usted sigue teniendo sus mismos derechos, entre ellos a poderse seguir comunicando tanto con su papá como con su mamá. Pero de pronto ya en otra situación diferente, en el caso de que sus padres no existan, que no estén, el responsable es otro miembro de la familia. Si otro miembro de la familia no puede, o no hay, o no está,
el directamente responsable de ustedes es el mismo Estado. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. El Estado, entonces, en este caso, se haría responsable de sus cuidados y de hacer cumplir sus derechos. No siempre se respetan. ¿Quiénes no siempre se respetan? Los derechos de los niños. Hoy en día, con frecuencia, vemos que los derechos de ustedes son vulnerados. No porque los regañen en la casa, no porque los corrijan, o no porque les enseñen a ser mejores personas. No, eso no es irrespetar o vulnerar sus derechos. Dice que estos derechos, el Estado tiene la misión, o sea, la tarea de garantizar la protección de sus derechos en todo sentido, en el lugar en donde ustedes se encuentren, y también el Estado o el gobierno debe asegurar que sean respetados, pero desafortunadamente, como les decía, no siempre se logra este objetivo, ¿cierto? Aquí en la imagen vemos que hay unos niños trabajando. No tendrían por qué estarlo haciendo porque los niños no deben trabajar. Se supone que todos los niños tendrían derecho a la educación. Ustedes mismos saben que no todos los niños tienen la oportunidad de ir a un colegio o a una escuela a recibir educación. No todos los niños tienen la posibilidad de que los lleven al médico, a los controles, o cuando se enferman. Entonces, por eso se dice que no siempre se logra el objetivo, porque no siempre ni con todos los niños se cumplen sus derechos. Hoy en día, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, los niños son discriminados, son aislados, no se les tiene en cuenta. Por ejemplo, en algunos países de Asia, los niños son abandonados por sus familias. ¿Por qué? Porque consideran o los consideran como un peso o una carga económica, y si ellos no tienen los suficientes recursos, pues les parece muy fácil abandonarlos, dejarlos botados en la calle. A pesar de que los derechos de los niños deben ser primero, no todos tienen la oportunidad de estudiar. Otro ejemplo es en Irak. Allí no todos los niños pueden estudiar debido al conflicto armado que este país vive con muchos otros. Y en otros lugares o en otros países del mundo, muchos niños menores de 5 años mueren a causa de muchas enfermedades. Aquí en Colombia, desafortunadamente, hay algunos departamentos que no son tan tenidos en cuenta por el gobierno, y los niños son los que sufren las consecuencias. Por ejemplo, se vive mucha pobreza en el departamento del Chocó, en La Guajira. Son departamentos en donde muchos niños mueren por desnutrición y por enfermedades, ya que no hay los suficientes servicios médicos. Conocer los derechos de los niños no es suficiente. Con que el Estado o los padres o los adultos conozcan cuáles son los derechos de los niños y que ellos los digan, eso no es suficiente. ¿Qué es suficiente? Es muy importante que se comprenda que la garantía de estos derechos es deber de todos los integrantes de la sociedad. ¿Quiénes son todos los integrantes de la sociedad? El gobierno, conformado por los políticos, todos los adultos, las instituciones, todos ellos somos responsables de los derechos de los niños, de estar vigilantes a que se cumplan, de estar muy atentos a que no se les vulneren. Dice que así la responsabilidad sea primero del gobierno y de las instituciones del gobierno,
toda la sociedad debe aportar o debe estar pendiente de esta tarea. Es como una tarea para toda la sociedad. ¿Quiénes? Especialmente los más cercanos a ustedes, sus padres, los profesores, las instituciones, o sea, tanto los colegios públicos como los privados. Incluso ustedes mismos deben velar por el cumplimiento de sus derechos y no solamente del suyo, sino de todos los otros niños, de todos los menores de edad. Ellos los deben de conocer, por eso los conocimos la clase anterior y no se les pueden olvidar. ¿Y para qué? Para defenderlos y no solamente para defender el suyo, para defender y hacer respetar el de todos los niños. Ustedes, así sea cada uno por su lado, pero debemos, es una forma de estar unidos a defender sus derechos, sin necesidad de ser agresivos, violentos, pero sí pueden exigir a lo que ustedes tienen derecho. También les decía que así como ustedes tienen unos derechos, cada derecho también está respaldado o detrás de cada derecho hay un deber. Un deber es una tarea que usted como niño debe de cumplir, así como usted debe cumplir con sus tareas escolares. En la casa también debe cumplir con muchas tareas. La tarea en la casa de respetar a sus padres, de colaborar con pequeños oficios, como por ejemplo organizar su habitación, levantar el plato de la mesa cuando almuerzan, cuando cenan. Esos son algunos de los deberes que ustedes tienen. Dice que los deberes de los niños se inician por la responsabilidad de respetar los derechos de los demás. Yo no puedo exigir que me respeten si yo no respeto, ¿cierto? Exactamente lo mismo sucede con cada uno de ustedes. Yo no le puedo decir a mi hermano que me respete si yo no lo respeto a él. Yo no le puedo decir a otro niño o criticarlo, usted por qué no hizo el trabajo, usted por qué no hizo la tarea, si yo tampoco la he realizado. Debemos de respetar los derechos de los demás, respetar sus propios derechos. Esto se inicia en su casa, en el hogar, con el respeto a sus padres y con el respeto a los demás miembros de su familia. Usted no solamente está en la obligación de respetar a papá, mamá y hermanos, usted también está en la obligación de respetar a sus abuelitos, a sus tíos, a sus primos, a todo el círculo familiar. La familia es el primer grupo en donde ustedes viven sus derechos y es con quienes se aprenden y se cumplen los primeros deberes. Allí, en nuestra familia, ustedes desde muy pequeñitos aprenden a respetar a las demás personas. Cuando ya ingresan al colegio, allí en el colegio, aprenden a respetar a sus compañeros, a los profesores, a sus amigos y en general a todas las personas con quienes se relacionan. Otros deberes que ustedes tienen es respetar la opinión y las costumbres de los demás. Recuerden que no todos somos iguales y que de acuerdo al lugar en donde vivimos o de acuerdo a nuestras familias y a la descendencia de la familia, cada una o cada familia tiene sus propias costumbres. También es muy importante que ustedes aprendan a respetar las leyes que nos rigen a cada uno de nosotros. Respetarse a ustedes mismos. También deben aprender desde muy pequeñitos a respetar y cuidar el medio ambiente. Ustedes dicen, pero yo tan pequeñito, ¿cómo voy a respetar el medio ambiente? Claro que sí, reciclando, no dejando basura en el lugar en donde nos sentemos por ejemplo, a compartir. No botar la basura por la calle, llevarla al lugar correspondiente, respetar a nuestra nación.
Debemos sentirnos muy orgullosos de ser colombianos, de respetar nuestros símbolos patrios y siempre no hablar mal de nuestro país. Nuestro derecho también es nuestro deber. Es continuación de lo que les estaba diciendo ahorita. La garantía de los derechos y el cumplimiento de sus deberes son la base de una buena convivencia. Si a usted le garantizan sus derechos, pero usted también cumple con sus deberes, siempre se va a vivir en paz, en armonía. Nunca van a estar en discordia ni en peleas. Y por eso, para garantizar una sana convivencia y un buen ambiente, es muy importante comprender que para cada derecho existe un deber. Un ejemplo es que el derecho a no ser discriminado, recuerde que muchas veces se discriminan a las personas por su color de piel, por su raza, por su condición económica, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su religión. Dice que esto le corresponde el deber, el derecho a no ser discriminado, pero también le corresponde el deber de respetar las diferencias en las personas. ¿Cuáles son esas diferencias? En que los demás opinan diferente a como yo lo hago. Debemos aprender a escuchar a los demás y no burlarnos de nadie. Aquí muy claramente lo dice, cumplir sus responsabilidades relativas a la educación, cumplir todo lo relacionado con su educación. ¿A usted por qué le va bien en el estudio? Porque cumple, ¿cierto? Cumple con sus obligaciones, se prepara para sus evaluaciones, entrega sus trabajos a tiempo, completos y bien terminados. También dice que otro deber es actuar siempre con honestidad, ser sinceros, ser honrados, con responsabilidad. ¿En dónde? En el hogar y en todas las partes en que usted se encuentre. Respetar a sus progenitores, o sea, a sus padres, a sus maestros y a todas las personas que sean responsables de su cuidado y de su educación. Respetar y contribuir a conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Bien, ¿se dan cuenta que el tema de hoy es continuación de la clase anterior y es todo relacionado? Es un tema muy bonito. Hoy aprendimos que el gobierno, que los padres de familia, sus profesores y todos los adultos, toda la sociedad y que ustedes mismos, todos somos los responsables de velar y de cuidar todos sus derechos. Pero también aprendieron que así como usted tiene derechos, tiene responsabilidades en todo sentido. Tiene responsabilidad con la educación, con la salud, con la recreación, con su alimentación. Todo derecho está respaldado por una responsabilidad, o sea, una pequeña tarea que usted debe de cumplir en todos los lugares a donde usted vaya, en donde usted interactúe. Bien, con relación al tema de hoy, tenemos una actividad. ¿Cuál va a ser la actividad para hoy? Primero que todo, escribir en su cuaderno de sociales como título, Unidos por nuestra protección, o sea, por la protección de ustedes. Y luego van a contestar, de acuerdo a lo que se habló en la clase, ¿quiénes son los encargados de hacer cumplir los derechos de los niños? Recuerden que no solamente sus papás, ahí nombraron varias instituciones, nombraron varios miembros o integrantes de la sociedad quienes son responsables de hacer cumplir sus derechos. Luego va a escribir 5 responsabilidades que usted tiene como niño. Pero no solamente 5 responsabilidades
sino que usted también, 5 responsabilidades que usted a diario las cumpla. Luego, escribe 3 ejemplos en donde usted considera que no se respetan los derechos de los niños. Y por último, ¿qué haría usted para defender sus propios derechos y hacer que estos se cumplan? Y finalmente, por favor, enviar la evidencia de esta actividad. Espero que les haya gustado el tema de hoy, muy interesante, muy bonito, en donde es muy fácil de comprender y de entender y que les va a servir. Es muy práctico para sus vidas. Dios les bendiga y que tengan un maravilloso día.